pero quizá lo estamos haciendo nada más para satisfacernos, para tener un deleite únicamente carnal, puramente humano, y no lo estemos haciendo para la gloria de Dios. Y de ahí viene un peligro. Sean bienvenidos, hermanos. Nuevamente les deseo que el Señor les esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a continuar ahora con el combate espiritual. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, Madre Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Vamos ahora a mirar las causas que nos impiden juzgar y calificar debidamente las situaciones y la regla que se debe observar para conocerlas bien. Una causa muy importante por la cual no juzgamos ni calificamos debidamente las situaciones y las cosas es porque tan pronto se nos presentan a nuestra imaginación, inmediatamente nos dejamos llevar por la simpatía o la antipatía hacia ellas. La simpatía y la antipatía vuelven ciega la razón y desfiguran de tal suerte las personas, las situaciones y las cosas que nos parecen diferentes de lo que realmente son. ¿A qué nos referimos con esto? A que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esa primera impresión en una situación, en una persona o en una cosa. Es decir, juzgamos cualquiera de estas tres de acuerdo a nuestros gustos, quizá, por decirlo de alguna manera. O hacemos lo que se conoce como un juicio temerario de las cosas. Nos hacemos una idea de algo sin ni siquiera conocerlo. Eso nos pasa en ocasiones cuando, creo que a todos nos sucede, cuando de repente conocemos a alguna persona y decimos que esa persona nos cayó mal o esa persona sentimos un cierto rechazo hacia ella. Esa es la antipatía, cuando no nos cae bien alguien. E igual pasa con nosotros hacia otros. Hay muchas personas a las que no les caemos bien. Y de ahí un dicho famoso que reza que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo. O aunque no lo expresemos, pero con nuestros gestos damos a entender de que esa persona no nos simpatiza. Un remedio para esto, si queremos vernos libres de este grave peligro, es necesario estar alerta para no opinar sin más ni más, o de primas a primeras, como lo decimos a veces, o precipitadamente, si usted le quiere llamar así, dejándonos llevar simplemente porque aquello nos agrada o nos desagrada. Cuando a la mente se presenta una situación, una persona, un objeto, una acción, es necesario que nos demos un tiempo para juzgar y examinar despacio, sin apasionamiento, sin demasiada simpatía ni antipatía, antes que la voluntad se determine a amar eso o aborrecer eso, a aceptarlo o a rechazarlo. Si la voluntad, antes de analizar y conocer bien el objeto, se inclina a amarlo o aborrecerlo, entonces ya el entendimiento no es libre para conocerlo como es verdaderamente en sí, porque la pasión se lo desfigura, de tal manera que le obliga a formarse una falsa idea y entonces se inclina a amarle o aborrecerle con vehemencia y no logra guardar reglas ni medidas, ni escucha lo que aconseja la razón. Y dejándonos llevar de la inclinación natural, el entendimiento se oscurece. Y cada vez se va oscureciendo más, que al final va como representando a la voluntad el objeto o más odioso o más amable que antes, de lo que en realidad es, de hecho. De tal modo que si la persona no se esfuerza por no dejarse llevar por esos prejuicios o esas inclinaciones, su entendimiento y su voluntad la van a hacer moverse en un círculo vicioso, yendo de error en error, de abismo en abismo y de tinieblas en tinieblas. Por eso, mientras estamos apasionados por algo, es mejor abstenernos de dar un juicio al respecto hasta que se calme esa pasión. Dentro del discernimiento de espíritus, esto es algo importantísimo.
No debemos dejarnos llevar por nuestras inclinaciones personales o lo que acá hemos oído, la palabra prejuicio. Prejuicio significa hacernos un juicio o una idea de algo o de alguien antes de conocerlo o antes de examinarlo. Cuando nosotros ya llevamos una mentalidad de algo o tenemos ya una falsa idea sobre algo. Decimos falsa porque en realidad no lo conocemos y ya nos hicimos una idea al respecto. Un juicio que nos formamos antes de conocer ese algo o ese alguien. Y aquí entra una virtud que debemos poner en práctica, que se llama prudencia. Hay que cuidarse con gran cuidado, aunque seamos redundantes, para no tener afecto desordenado a las cosas antes de examinar o conocer lo que son realmente en sí mismas. Con la luz de la razón, especialmente con la luz sobrenatural que envía el Espíritu Santo a quien le reza con fe, y tratar de obtener la luz de la prudencia que se consigue consultando a personas que sepan de ese asunto. O en el caso cuando conocemos a una persona, pues eso se va a disipar en la medida que vayamos conociendo a esa persona. No hacernos un juicio antes de. Notemos que esta prudencia, para no dejarse llevar por la sola inclinación antes de juzgar, es necesario no solo en lo que puede ser peligroso, sino también en lo que de por sí es bueno, porque en estas obras, como son dignas de admiración y aprecio, puede haber peligro de dejarse llevar más por el propio gusto que por la conveniencia. Aunque sean cosas muy buenas o que aparentan por lo menos ser buenas, todo tiene su tiempo y su lugar. Si no se siguen las reglas de la prudencia, aún, hermanos, por dedicarse a obras muy buenas, se pueden cometer muchos disparates. Por eso es tan necesario pedir mucho al Espíritu Santo el don de la prudencia, o la virtud, mejor dicho, de la prudencia, y el don de consejo, por medio del cual sabemos cuándo, dónde y cómo debemos hacer y decir lo que tenemos que hacer y decir. Esta debe ser para nosotros una petición diaria. Un santo decía que cada día debemos pedir al Espíritu Santo que nos conceda la virtud de la prudencia, porque esa virtud es la que nos enseña cuándo, cómo y dónde debemos decir y hacer cada cosa. Ahora preguntémonos, cuestionémonos, ¿pedimos en verdad de vez en cuando al Divino Espíritu que nos conceda la virtud de la prudencia? ¿Será que lo hacemos en nuestra oración diaria? Y si no la hemos pedido, empecemos entonces ahora, hermano. Desde este momento empecemos a pedirla al Espíritu Santo, que nos conceda esta virtud de la prudencia y que nos aumente también el don de consejo para complementarlas. Hay otro vicio del cual debemos librar al entendimiento también, para que pueda conocer y juzgar bien lo que es útil. Ese vicio o ese segundo vicio puede hacer mucho daño a nuestro entendimiento. Y este es la vana curiosidad. El llenar nuestra mente de una cantidad de pensamientos y conocimientos inútiles que al final nos hacen más mal que bien. Existen muchas cosas y también muchos acontecimientos que por no saberlos no perdemos absolutamente nada, pero que el estar averiguándolos nos llena de distracciones inútiles nuestra mente. Hay un refrán antiguo que dice: por noticias curiosas y nuevas no te afanarás, que se volverán antiguas y ya las conocerás. ¿Hacia dónde me está llevando esa curiosidad que en realidad es una curiosidad vana? ¿Me está siendo de provecho para mi caminar espiritual o me está apartando de Dios? Es necesario
recoger nuestro entendimiento para no dejarlo desparramarse vanamente por un montón de noticias y conocimientos profanos y mundanos que solo nos van a servir para dispersar nuestra mente y no permitirnos tener recogimiento ni meditar con calma. En lo que no me sirve para mi santificación, ¿para qué voy a vivir pensando en eso? Debemos ser selectivos también en esas cosas que miramos o que por curiosidad nos llevan a veces a alejarnos de Dios. Hay otro refrán que dice que la curiosidad mató al gato, refiriéndose a que a veces por curiosos nos suceden cosas que nos hacen más mal que bien. Y dentro de lo espiritual es lo mismo. Si nosotros por curiosidad empezamos a indagar en novedades o en situaciones que no tienen ningún tipo de relación con Dios, entonces estamos haciendo mal a nuestra alma. Es decir, que no dejemos a nuestra mente y a nuestro espíritu distraerse en situaciones que al final nos terminan apartando de Dios y que espiritualmente no nos tienen ningún provecho, sino más bien nos alejan de la verdadera devoción a Dios. Cada uno de nosotros deberá repetir, como decía San Pablo, no deseo sino conocer a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Primera de Corintios 2:2. Conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, conocer sobre su muerte, meditar en su resurrección, en su ascensión al cielo, en su glorificación, entender sus mensajes, profundizando en la palabra, meditándola, dejándonos iluminar por el Espíritu Santo en oración, imitar los buenos ejemplos de Jesús, recordar lo mucho que ha hecho y sigue haciendo por nosotros, por aquellos que hemos decidido seguirle. También meditar en aquello que nos pide, en lo que desea que cada uno de nosotros haga y en aquello que el Señor espera también de nosotros como una respuesta al llamado que Él nos ha hecho. De las otras cosas, pues, especialmente de las que no son necesarias para conseguir nuestra santificación y salvación, que no nos van a servir para nada en lo espiritual, que no nos son de utilidad y que tampoco son útiles para ponerlas a trabajar para los demás o para bien de los demás, y tampoco nos ayudan a crecer en ninguna virtud. ¿Para qué vivir queriendo saberlas y conocerlas? No tiene sentido. ¿Cuántas cosas hay que con ignorarlas no perdemos absolutamente nada? Y en cambio, si las sabemos, nos llenan el corazón de inquietud, nos empiezan a poner en dudas. Por eso, hermanos, mejor es centrarnos en aquello que sí nos puede ser de provecho y no distraer nuestra mente y nuestro espíritu con cosas que al final lo que van a hacer es sembrar una duda en nuestro corazón y en nuestra mente y llenarnos de inquietud. Recordemos que el enemigo con nuestros primeros padres, Adán y Eva, la estrategia que utilizó fue la de la duda. Le dice a Eva, si en verdad eres, lo mismo que el demonio le dijo a Jesús en el desierto cuando lo tentó, si en verdad, empieza a sembrar esa duda, empieza a sembrar esa inquietud. Y si nosotros caemos en ese juego, vamos a terminar apartándonos de aquella verdadera devoción o de aquella verdadera espiritualidad que nos puede llevar a una perfección en nuestra vida espiritual. Y a estos conocimientos ya pues las Sagradas Escrituras le llamaba en la carta de San Judas Tadeo, en el versículo 12 nos dice, nubes sin agua, árboles sin fruto, olas que solo traen espumas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando queramos saber algo, preguntémonos, ¿esto será de provecho para mi santificación, para mi vida espiritual, para mi perfección espiritual? ¿Será de provecho o para el bien que yo les pueda hacer a los demás? Y si la respuesta es no, entonces, ¿para qué?
¿Para qué nos vamos a dedicar a indagar o a querer saber aquello que al final lo que nos puede hacer es un daño? Puede ser una dañosa curiosidad o hasta quizá una trampa del enemigo pueda llegar a ser esto, que quiera apartarme del camino para que no alcance la salvación de mi alma. Quizá el enemigo quiera llenarme también en mi cerebro de ideas falsas que no me van a dejar conservar ahí la sabiduría celestial, que no me van a dejar cultivar en mi mente esa sabiduría que solamente proviene de Dios. Si seguimos esta regla, nos vamos a librar de muchas preocupaciones inútiles, porque el enemigo del alma, cuando ve que no logra que cometamos faltas graves, se propone al menos llenarnos de inquietudes para quitarnos la paz. Y si así no logra que dejemos de rezar, pues entonces viene a llenarnos de pensamientos, de imaginaciones y de todo aquello que nos pueda distraer de nuestra oración, para que la atención no la pongamos en Dios, para que la atención no la pongamos en la gloria y en el poder de Dios y en la bondad infinita de Dios, ni en las gracias y bendiciones que deseamos conseguir de Él, sino nos quiere distraer para que enfoquemos nuestra atención en aquella multitud de proyectos fantásticos que Él nos presenta, o quizá en recuerdos de pecados que ya hemos cometido antes. Él viene a recordarlos o a mezclarlos ahí con otros pensamientos para que nos apartemos de la verdadera meditación. Y así logra que en vez de arrepentirnos de nuestras maldades y de odiar el pecado y formarnos propósitos firmes de enmendar nuestra vida, en vez de llenarnos de actos de amor a Dios y de deseos de perseverar en esa santa amistad con Él hasta la muerte, mejor nos dediquemos a distraernos en pensamientos que hasta nos pueden llenar de orgullo al final. Y quizá pues nos lleven a ser presuntuosos, como ya lo mencionamos en el capítulo anterior, creyendo que ya somos lo que hemos planeado ser y que ya no necesitamos nada, ni un director espiritual, ni que nadie nos corrija, que ya somos perfectos. Y nos trae la gran equivocación de convencernos de que ya somos buenos y que ya tenemos garantizada nuestra salvación. Solamente porque lo planeamos, solamente porque lo pensamos, solamente porque toda nuestra imaginación se ha ido tan lejos que hasta nos puso ya en los altares. Y de pensar serlo a llegar a serlo, hay un abismo inmenso, hay una distancia enorme. Porque nuestro pensamiento se puede llenar de ideas muy bonitas. Nuestra imaginación puede llevarnos a obrar quizás hasta milagros y prodigios que ni el mismo Jesús a lo mejor habrá hecho aquí cuando estuvo con nosotros. Pero de ahí, de imaginarlo, a llegar a concretarlo, a llegar a hacerlo, hay una gran distancia. Esto es peligroso, hermanos, porque nuestra mente nos puede jugar chueco. Había una santa que decía, la mente es la loca de la casa, porque nuestra mente de verdad nos juega unas malas pasadas increíbles y puede llenarnos nuestra imaginación de cosas fantásticas que quizá, como decía, puedan trascender y nuestra mente puede llegar lejos, altísimo, pero de ahí a que nos hagamos propósitos concretos de ir creciendo de verdad en esa santidad o espiritualidad, hay un gran abismo, como lo dice acá este libro. Este mal es muy peligroso y casi incurable además, porque cuando el pensamiento se llena de teorías nuevas, cuando el pensamiento se llena de ideas fantásticas, de planes que son descabellados en realidad, la persona llega a convencerse de que es mejor que los demás solamente porque ha planeado serlo, sin que lo sea todavía, ni siquiera cerca está a lo mejor. ¿Quién logrará desengañarle? ¿Cómo podrá reconocer su error? ¿Cómo logrará dejarse guiar por un prudente director espiritual si ya se imagina ser
una autoridad en cuanto a lo espiritual. Y aquí se convierte en aquello que dice la misma palabra, en un ciego que guía a otro ciego. El orgullo nos puede cegar, y si el orgullo va guiando nuestro entendimiento, entonces, hermanos, vamos por un camino oscuro, porque al final estamos siendo enceguecidos por la vanidad. Nosotros, en cambio, deberíamos repetir con el sabio antiguo: en cuestiones de espíritu no sabemos nada. Aunque el orgullo nos quiera convencer que somos más sabios que el rey Salomón, en realidad no sabemos nada ante la inmensidad de la sabiduría de Dios. Y a veces, por querer llegar a esas alturas de la sabiduría de Dios, nos envanecemos y nos enceguecemos. Y queremos luego ser incluso más sabios que Dios, como está pasando hoy en día en la sociedad, que ha llevado a la humanidad incluso a dejar a Dios a un lado, porque el conocimiento se ha hecho mayor, supuestamente. Yo diría quizá el conocimiento humano, no el divino. Ahora bien, ¿cómo ejercitar la voluntad y el fin por el cual debemos hacer todas las cosas? Ya hemos visto cómo evitar los defectos que pueden perjudicar el entendimiento. Y ahora vamos a estudiar cómo evitar aquello que pueda hacer daño a la voluntad, para que así logremos llegar a tal grado de perfección que, renunciando a las propias inclinaciones, lo que busquemos sea cumplir siempre la santa voluntad de Dios. Hay una condición. Hay que advertir que no basta con solo desear, sino que también es necesario querer y hacer estas obras con el fin de agradar a nuestro Señor. El deseo, si bien es cierto, como ya lo decíamos también en los 3 pasos a la santidad, el deseo es necesario porque el deseo es el que nos mueve a obrar. Y cuando vamos incrementando ese deseo, también se va abriendo ese camino hacia el obrar para alcanzar ese objetivo que nos hemos planteado. Pero también existe esta otra parte, que no nos podemos únicamente quedar en el deseo. Dicen que de los buenos deseos está empedrado el camino al infierno, algo así decían los abuelitos. Y se dice este dicho, valga la redundancia, porque hay deseos que solamente se quedan ahí, en buenos deseos, y nunca se llegan a concretar. Llenarnos de buenos deseos para nuestro caminar espiritual, para alcanzar la perfección de nuestra alma, pero al final poner condiciones que van a frenar el obrar en ese caminar. Y así quizá podamos decir, por poner un ejemplo, yo deseo alcanzar la santidad, pero yo quisiera tener el don de sanación y a través de ese santificarme. Estamos poniendo una condición que a lo mejor sabemos nunca vamos a tenerla, ¿no?, para poder concretar lo que estamos pensando. Y al final no caminar hacia la espiritualidad o a la perfección espiritual porque no tenemos ese carisma o ese don que estamos pidiendo. Entonces ese deseo nosotros mismos lo frenamos porque en realidad no buscamos quizá la perfección de nuestra alma, sino solamente aparentar entre los demás, quizá. Porque al final, para alcanzar la perfección espiritual, no necesitamos de un carisma extraordinario, sino solamente hacer la voluntad de Dios. Puede ser una trampa incluso que nos ponga el enemigo el hecho de no poder dominar nuestras propias inclinaciones, porque la naturaleza propia nuestra es, desde el pecado original, tan inclinada a darse gusto que en todas las cosas, aún en las más espirituales y santas, lo primero que buscamos es nuestra propia satisfacción y nuestro propio deleite. A veces cuando nos mandan a servir a algo que a nosotros no nos gusta, ponemos pretextos, excusas y hasta mentimos y decimos no puedo, no voy a estar ocupado. Pero si es algo que sí nos gusta, que sí nos deleita, entonces hacemos todo lo posible por estar ahí. Decimos sí, gloria a Dios, sí puedo. Porque lo que buscamos es
nuestra propia satisfacción, nuestro propio deleite. Y en realidad no estamos buscando servir a Dios ni santificar nuestra alma, sino deleitarnos a nosotros mismos. Es de meditar en esto porque a lo mejor estemos nosotros muy involucrados sirviendo dentro de nuestra comunidad, dentro de la iglesia, dentro de nuestro ministerio, pero quizá lo estamos haciendo nada más para satisfacernos, para tener un deleite únicamente carnal, puramente humano, y no lo estemos haciendo para la gloria de Dios. Y ahí viene un peligro, y es que cuando se nos presenta la ocasión de hacer alguna buena obra, puede ser que nos dediquemos a hacerla y la amemos, pero no porque es la voluntad de Dios, ni tampoco lo hagamos por agradarle a Dios, sino por darle gusto a nuestras inclinaciones y por conseguir las satisfacciones que se encuentran al hacer lo que Dios manda. Es decir, por sentirme bien, nada más yo mismo, solamente por eso. Y esto nos puede pasar, como ya lo hemos dicho, hasta en lo más santo, hermanos. Por ejemplo, en el deseo de vivir en continua comunicación con Dios, puede radicar esto, porque a lo mejor puede que estemos buscando nada más nuestro propio interés y no estemos buscando conseguir la gloria de Dios y cumplir en realidad la santa voluntad del Señor. Y esto último debería ser nuestro objetivo. Lo único que nos debería mover es que Dios sea glorificado, que la gloria de Dios sea manifestada, que lo que hagamos sea para la gloria del Señor y amarlo a Él y buscar hacer su voluntad para que Él sea glorificado en nuestra vida. El remedio que debemos buscar para esto, hermanos, o que debemos aplicar para esto, para que evitemos este peligro que es muy dañoso para quienes desean conseguir la perfección y la santidad, es que debemos proponernos con la ayuda del Espíritu Santo no querer ni emprender acción alguna, sino con el único fin de agradar a Dios y de cumplir con su santísima voluntad. Y hay que imitar lo que hacía el Papa San Gregorio Magno. Mientras estaba escribiendo sus obras muy admirables, que pues las leemos nosotros hoy en día, de vez en cuando suspendía su trabajo y decía: Señor, es por ti, es por tu gloria, es para la salvación de las almas. Que nada de lo que yo hago sea para darle gusto a mis inclinaciones y afectos, sino para que se cumpla siempre en mí tu santa voluntad. Así que meditemos ahora esto que acabamos de compartir. Lo que hago, ¿lo hago para satisfacer nada más mis deseos personales o lo hago en realidad para la gloria de Dios? Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que en nombre de su Hijo Jesús nos conceda vislumbrar cuáles son esos errores que quizá estamos cometiendo en nuestro caminar espiritual y que nos ayude además a ir clarificando nuestro caminar para que de esa manera podamos dar únicamente la gloria a Dios en lo que hacemos y decimos. Que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos ayude también, ya que ella es ejemplo de humildad y también ejemplo de obediencia. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos escuchamos en la próxima ocasión.